En un pintoresco pueblo costero en España, donde las olas del mar se encuentran suavemente con la arena y las calles de piedra resuenan historias de tiempos antiguos, vivía Lorenzo, un hombre de 79 años, tan enigmático como el mar. Lorenzo era una figura conocida en el pueblo, no por su elocuencia o gestos grandiosos, sino por el aura de misterio que lo rodeaba. Siempre vestido con ropa sencilla, pasaba sus días caminando por las estrechas calles, observando silenciosamente el ir y venir de la vida cotidiana. Su paso era lento pero firme, reflejando los muchos años que cargaba en sus hombros. Su rostro, marcado por el tiempo, rara vez expresaba emoción, pero sus ojos, sus ojos, brillaban con la sabiduría y las historias de una vida plenamente vivida. En contraste con la vida reclusa de Lorenzo, María, su joven vecina, enfrentaba una lucha diaria. Madre soltera de 2 hijos, se desdoblaba en múltiples trabajos para mantener a su familia. María conocía a Lorenzo solo de vista. A menudo lo veía sentado en un banco cerca de su casa, perdido en pensamientos. Aunque nunca habían conversado, había una comprensión tácita, un reconocimiento mutuo de las dificultades y bellezas de la vida. Lorenzo, a pesar de su naturaleza reclusa, observaba a María con una especie de admiración. Veía en ella una fuerza y determinación que le recordaban a alguien de su propio pasado. Así, en medio de la cotidianidad del pequeño pueblo, la tranquila vida de Lorenzo y la lucha diaria de María se entrelazaban silenciosamente, tejiendo los hilos de una historia que pronto cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Bienvenidos a nuestro canal Historias de Concha. Y la historia de hoy se llama Secretos de la Habitación Oculta. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Mientras la rutina del pueblo seguía su curso, un evento inesperado cambiaría la tranquila vida de María. Lorenzo, el enigmático vecino, había fallecido. Una noticia que recorrió el pueblo como una brisa suave, pero con un impacto profundo. La gente hablaba en voz baja en las esquinas, recordando al hombre que, a pesar de su constante presencia, seguía siendo un misterio para muchos. Lorenzo había partido, dejando atrás solo recuerdos y susurros. En medio del luto y la curiosidad, un abogado del pueblo llegó a la humilde residencia de María. Con un sobre en la mano y una expresión seria, trajo noticias que cambiarían el curso de la vida de María. Con una mezcla de shock e incredulidad, María escuchó las palabras del abogado. Lorenzo, el hombre que apenas conocía, le había dejado su casa. Una herencia inesperada y, para María, inimaginable. La noticia se esparció rápidamente. Los vecinos murmuraban entre sí, especulando sobre los motivos de Lorenzo para tal gesto. Para muchos, era un misterio, para otros, un acto de locura de un viejo solitario. Otros aún levantaban sospechas de que María podría haberse involucrado afectivamente con Lorenzo de alguna manera. Historias fueron creadas y ampliadas a medida que pasaban los días. María, sola en su habitación, intentaba entender. ¿Por qué ella? ¿Por qué su familia? La casa de Lorenzo, aunque antigua y modesta, era un tesoro para alguien en su situación. Pero la herencia llevaba consigo un peso, un enigma que no sabía cómo resolver. La noche cayó sobre el pueblo, trayendo consigo un silencio reflexivo. María, mirando la casa que ahora era suya, sabía que las respuestas a las muchas preguntas que surgieron estaban escondidas en las sombras de aquellas paredes antiguas. Y allí comenzaría su búsqueda. Con la llave de la antigua casa de Lorenzo en mano, María se encontró ante un nuevo viaje. Las paredes de esa residencia, desgastadas por el tiempo, estaban a punto de revelar secretos guardados durante años. Al abrir la puerta, un mundo olvidado se presentó ante María. La casa, con sus muebles polvorientos y fotografías descoloridas, parecía una cápsula del tiempo, sumergida en una quietud que ocultaba historias no contadas. Mientras María recorría las habitaciones, sentía la presencia de Lorenzo en cada objeto, cada libro en el estante, cada cuadro en la pared. Era como si él aún estuviera allí, susurrando secretos a través del silencio.
En un descubrimiento sorprendente, María encontró un pasadizo detrás de un estante. El corredor estrecho llevaba a una pequeña habitación oculta, donde comenzaba a desplegarse el verdadero enigma de Lorenzo. Dentro de la habitación, cubierta por una fina capa de polvo, había cajas llenas de cartas, fotografías antiguas y objetos personales. Cada ítem parecía contar una parte de la vida de Lorenzo, una vida que había ocultado cuidadosamente del mundo. María, con las manos temblorosas, comenzó a examinar los objetos. Entre ellos, una serie de cartas escritas durante un periodo tumultuoso de la historia española revelaba una faceta desconocida de Lorenzo. A medida que la luz del día desaparecía, María se sumergía cada vez más en el mundo de Lorenzo. Sabía que aquellos hallazgos eran solo el comienzo. La verdadera historia de Lorenzo estaba a punto de ser revelada, y con ella, un legado que iba más allá de las paredes de esa casa. La noche envolvió la ciudad con su manto de estrellas, y María aún no podía salir de aquella habitación tan llena de recuerdos. Inmersa en los secretos de la casa de Lorenzo, comenzaba a desvelar las capas de una historia largamente olvidada. Las cartas, escritas con una caligrafía elegante y firme, hablaban de amor, pérdida y valentía. Lorenzo, joven en esa época, describía su vida durante uno de los periodos más turbulentos de España. María descubrió que Lorenzo había sido un héroe silencioso durante la Guerra Civil Española. Salvó muchas vidas, arriesgando su propia seguridad para ayudar a aquellos en peligro. Entre las cartas, María encontró medallas y certificados de reconocimiento. Estaban ocultos, como si Lorenzo hubiera elegido vivir en la sombra de sus propias hazañas, buscando una vida de simplicidad y anonimato. María sentía una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por el hombre que Lorenzo fue, por la valentía y humanidad que demostró. Tristeza por la soledad que eligió en sus últimos años, manteniendo sus historias guardadas solo para sí. Entre las pertenencias, una serie de fotografías reveló otro capítulo de la vida de Lorenzo. Una mujer, frecuentemente a su lado en las fotos, parecía ser un gran amor de su vida. Pero, por razones desconocidas, ella estaba ausente en los años posteriores. Con cada documento, cada foto, María armaba el rompecabezas de la vida de Lorenzo. Una vida marcada por la valentía y el amor, pero también por la pérdida y la soledad. Ahora, los recuerdos de Lorenzo estaban en manos de María, y era su deber honrarlos. La mayor sorpresa para María fue encontrar un diario que contenía anotaciones en una bella caligrafía y relataba en detalle todos los periodos de la vida de Lorenzo. Las primeras páginas remitían a los primeros meses tras el fin de la Guerra Civil Española. Eran narrativas dolorosas, que traían el dolor que aquellos ojos habían tenido la desgracia de presenciar. Después, Lorenzo se permitió recordar su infancia y, años más tarde, cuando se sintió preparado, abrió su corazón para contar sobre el amor. Con el amanecer, María se enfrentaba a un nuevo día, ahora cargada con las historias y recuerdos de Lorenzo. Sabía que el legado dejado por él era más que una casa, era una lección de vida, amor y sacrificio. Esa mañana, María tomó una decisión. No solo mantendría la casa de Lorenzo, sino que también transformaría ese espacio en un símbolo de su vida y legado. Con la ayuda de la comunidad, María comenzó a restaurar la casa. Cada habitación, cada rincón, empezó a reflejar la vida de Lorenzo, sus luchas, sus alegrías, su humanidad. Uno de los cuartos fue transformado en un pequeño museo. Las medallas, las cartas, las fotografías de Lorenzo, todo fue cuidadosamente exhibido, contando la historia de un héroe desconocido de la ciudad. La comunidad, inicialmente curiosa, pronto se involucró con entusiasmo. Las historias de Lorenzo, antes ocultas, ahora inspiraban admiración y respeto. Su memoria, antes en la sombra del olvido, pasó a ser celebrada. María, con sus hijos a su lado, se sentía orgullosa de haber dado un nuevo significado a la herencia de Lorenzo. Enseñaba a sus hijos sobre la importancia del coraje, el altruismo y la historia de cada persona.
El cuarto más visitado de la casa era el dedicado al amor. María proporcionaba a los visitantes en la habitación una experiencia inmersiva en el amor, mientras imágenes de Lorenzo y su eterno amor eran proyectadas en todas las paredes, suelo y techo. Escuchaban, a través de la voz de María, la más bella historia de amor jamás vista. En los recovecos de la memoria de Lorenzo, se escondía una historia de amor profundo y pérdida devastadora. Su gran amor, Clara, era la personificación de la alegría y la luz en su vida. Juntos, compartían sueños y esperanzas para un futuro brillante. En sus cartas, intercambiadas con fervor durante los años de separación forzada por la guerra, Lorenzo y Clara pintaban un cuadro de amor eterno. Las palabras estaban cargadas de pasión, anhelo y promesas de un reencuentro. Lorenzo escribía a Clara sobre su día a día, sus esperanzas y sobre el futuro que deseaba construir a su lado. Clara, a su vez, respondía con descripciones de su vida, reafirmando su amor y contando los días para estar juntos de nuevo. Y como el destino es bueno, tras el fin de la guerra, Clara esperaba ansiosamente el regreso de su amor. Se casaron en una ceremonia simple, como era posible hacer en aquellos duros años tras el final de la guerra. La pobreza y el hambre que asolaban el país eran fuerza y combustible para la joven pareja, que participaba activamente en la reconstrucción de su ciudad natal, la más destruida durante la Guerra Civil. Muchos años pudo disfrutar la pareja de la paz y serenidad que la compañía del otro ofrecía, pero el amor siempre pide frutos. Así, Clara y Lorenzo decidieron que estaban listos para hacer crecer su familia. Deseaban una familia numerosa y ruidosa, una familia que llenara los vacíos dejados por la guerra y les recordara cómo el amor siempre gana al final. Pero la tragedia ocurrió, cambiando el destino y los sueños de la joven pareja. Clara, embarazada de su primera hija, falleció durante el parto. La noticia llegó a Lorenzo como un golpe devastador, destrozando el sueño de una vida que él tan desesperadamente deseaba. En su diario, Lorenzo desahogó su insoportable dolor, sobre la oscuridad que cayó sobre su vida, la pérdida del amor de su vida y de su hija, a quien nunca llegó a conocer. Años pasaron, y Lorenzo envejeció cargando el dolor de esa pérdida. Guardó las cartas y fotografías como recuerdos de un amor puro, interrumpido abruptamente por la crueldad del destino. La historia de amor y pérdida de Lorenzo era un secreto guardado en las paredes de su casa, un testimonio de un corazón que amó profundamente y fue quebrantado por la tragedia. María se emociona cada vez que visita la sala dedicada al amor. Al descubrir toda la historia, comprendió la soledad y el dolor que marcaron los últimos años de Lorenzo. La casa de Lorenzo, ahora revitalizada, se convirtió en un lugar de encuentro, aprendizaje y memoria. María, al honrar el legado de Lorenzo, encontró su propio camino, un camino de esperanza y renovación. Y así, la historia de Lorenzo y María, entrelazada por el destino, continuaba resonando por las calles del pequeño pueblo costero. ¿Te gustó nuestra historia? Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos videos.